Mini aula de Minitab, curto, grosso, rápido, diretto a ponto. Yo estoy pensando si continúo con este vídeo o no, porque posiblemente este vídeo va a ser movido do ar. Va a ser polémico. ¿Cómo? ¿A estatística puede ser polémica? Pode. Vamos a abrir o exercício número 32. Regresión linear múltipla. ¿Qué que tem este exercício aqui? São dados que eu peguei en una serie histórica de concentración de dióxido de carbono y variación de temperatura de un ano para o anterior. Esto fue pego de un site da NASA que les mantém un observatorio, está no Havaí, que es un lugar que obviamente no tiene grandes concentraciones de dióxido de carbono, un lugar bom para se medir. Ellos meden a concentración de dióxido de carbono ano tras ano. Y por otro lado, el Instituto Goddard, que mede a temperatura media no Pacífico, y aquí lo que fue registrado no es a temperatura absoluta, sino que fue a variación de un ano para o anterior. Eso significa que de 1958 para 1959 la temperatura subió 0,04. De 1959 para 1960, ela desceu 0,02. Bem, ¿qué que quiero saber? ¿Será que la temperatura está aumentando ano tras ano? Vamos a ver, lembrando, esto es variación de temperatura. Vamos a ver aquí con una estadística básica, una correlación de Pearson entre ano y temperatura. No pasa más nada y opa, aparentemente, a medida que pasan los años, la temperatura aumenta. Y no solamente eso, como que la correlación es fuertemente positiva. Tenemos una evidencia estadística de que a temperatura está subindo, pelo menos no último medio século ahí. Ok. ¿Será que el dióxido de carbono también está aumentando? De nuevo, correlación de Pearson. Vamos a hacer una estadística básica, una correlación, y ver si entre ano y dióxido de carbono existe una correlación. Y opa, yo acho que sí, ¿no? A medida que los años pasan, la concentración de dióxido de carbono está aumentando. Y de nuevo, extremadamente fuerte positiva esa correlación. Mas, ¿será que existe una correlación entre la concentración de dióxido de carbono y la variación de temperatura? De nuevo, correlación de Pearson, una estadística básica, vamos a hacer una correlación entre el dióxido de carbono y la variación de temperatura. ¿Y qué aconteció aquí? Olha, aparentemente hay una correlación con evidencia estadística de que a medida que la concentración de dióxido de carbono aumenta, la temperatura está aumentando. Y es fuertemente positivo. Yo quiero resaltar que correlación no implica causalidad en un modelo muy simple y otras variables pueden estar envolvidas. Puede estar envolvido, por ejemplo, una variable que sea actividad solar, puede estar envolvida una variable que sea salinidad de agua, puede haber millones de variables en un modelo, apenas estoy correlacionando dos variables, mas existe una correlación entre esas dos variables, existe. Falando en otras variables, ahora viene la parte polémica, hay indicios de que el aumento de la pecuaria, la criación de gado, puede influenciar la variación de temperatura. Entonces, yo tomé el trabajo de ir a un site donde yo consigo a cantidad de cabezas de gado que existían en el mundo para cada año. Eso tengo a partir de 1961. Vamos a hacer una correlación entre gado y dióxido de carbono, a ver si existe. O mejor, ¿qué tal hacer una correlación entre todo? Y ahí voy a mostrar una correlación múltipla. Para eso voy a correlacionar dióxido de carbono, temperatura y cabezas de gado. Todo junto de una vez. Va a me dar aquí una matriz de correlaciones, donde aquí tengo una correlación entre variación de temperatura con dióxido de carbono, que fue la que vimos antes. Entonces esto significa que a medida que el dióxido de carbono aumenta, la temperatura aumenta y hay una correlación fuertemente positiva.
Mas también existe una correlación entre variación de temperatura con cabezas de gado. A medida que la cabeza de gado aumenta en el mundo, hay un aumento de la variación de temperatura. De nuevo con una correlación, porém no tan fuerte como el dióxido de carbono. Y hay una correlación entre dióxido de carbono y aumento de cabezas de gado. No parece ser lineal, mas de cualquier forma esa correlación es fuertemente positiva. Entonces ahora la pregunta que quiero responder es, ¿será que realmente tenemos un modelo válido? La correlación parece estar fuerte, mas precisamos saber si estadísticamente es significativo. Entonces, para facilitar, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar, como esas cabezas de gado están en millones aquí, 4 sobre 1000, y voy a colocar aquí una fórmula, una calculadora, donde voy a colocar la variable 4 sobre 1000, o número de cabezas de gado expresado en millones, o sea, aquí tengo 942 millones. Da la misma, eso estoy reduciendo para facilitar aquí la lectura. Vamos a hacer un modelo de regresión, ajuste de modelo de regresión múltiplo, donde voy a tener como respuesta a variación de temperatura y como predictor continuo o a concentración de dióxido de carbono y un número de cabezas de gado en millones. No paso más nada, doy un OK. Entonces aquí obtengo ahora un modelo lineal que puede predecir a variación de temperatura en función de la concentración de dióxido de carbono y el número de cabezas de gado. Porém, o valor P abajo de 0.05 significa que esa variable predictora es estadísticamente significativa, como en el caso de dióxido de carbono. Mas no caso de cabezas de gado, ella me está mostrando que no es estadísticamente significativo. O valor R cuadrado, 89.45%, está mostrando que básicamente 89% de la variación del modelo puede ser atribuida al dióxido de carbono. Y de nuevo, aquí me muestra que existen residuos grandes en observaciones 4 y atípicos, fuera de escala, alguna cosa que aconteció fuera que precisa ser analizada en las observaciones 19 y 41. Esta forma de a gente hacer un análisis de un modelo de regresión lineal múltipla. En este caso, yo consigo ver que existen aquí unas variables que no son estadísticamente significativas. Y voy a mostrar cómo puedo ver eso de forma más simple. Cuando yo no modelo de regresión lineal, ahora tengo más opciones que antes no tenía, que están disponibles, y un de ellos se llama gráficos factoriais. Y cuando faço gráficos factoriais de todas esas variables, él va a me mostrar ahí cuáles son aquellas variables que realmente impactan na minha saída. Y él está mostrando que una pequeña variación de dióxido de carbono representa una grande variación de temperatura. No entanto, una pequeña variación de cabezas de gado representa una cantidad mínima de variación de temperatura. Y peor ainda, segundo esto, cuanto más cabezas de gado, menos temperatura. No haría mucho sentido. Quiero voltar a destacar, regresión, tem que tener cuidado. Correlación no significa causalidad. Lembren siempre do caso de Nicolas Cage, que fue publicado en un site diciendo cuántas veces aparece Nicolas Cage en un filme, cuántos afogamientos hubieron en piscinas en los Estados Unidos. Correlación no implica causalidad, mas modelos como estos son para hacer pensar y estudiar más a fondo. ¿Gostó do vídeo? No gostó do vídeo porque falei que las cabezas de gado no impactan no medio ambiente. Eu no tengo como afirmar. Esto apenas un ejercicio educacional. Muchas variables están envolvidas. Precisa estudar mucho más. Mas si gostó da didáctica, deixe seu like. Si no gostó, comenta aquí en baixo antes que cancelen este vídeo. Hasta la próxima.